Colosenses capítulo 1, verso 13. Lo tenemos, amén. Colosenses 1:13, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Voy a repetir esa lectura. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios añada salud y bendición a nuestras vidas por su palabra. Hoy nosotros celebramos la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Como cada primer domingo, por lo que nuestro enfoque siempre es la Santa Cena y no tanto un mensaje poderoso como en otros domingos. Así que yo quiero hoy traer una palabra reflexiva y quiero hacerlo bajo el tema liberación y traslado. ¿Usted puede repetir eso conmigo? Liberación y traslado. Vamos, hermanos, repítalo conmigo. Liberación y traslado. Se ha convertido en una costumbre ver creyentes teniendo una fe casual, una fe que aumenta o disminuye según las circunstancias en la que se encuentra el creyente de hoy en día. La fe también, algo que hemos aprendido en Colosenses, es que la fe también manifiesta compromiso. La gente no puede decir solamente yo creo en Dios y no mostrar compromiso. La gente no puede decir yo tengo fe en el Señor y ser un practicante o uno que practica el pecado constantemente. La gente no puede decir o no debería decir que tiene fe sin agradar a Dios. La gente no debería decir yo tengo fe sin conocer la palabra de Dios. La gente no debería decir tengo fe y no vivir la palabra de Dios. Por lo que la fe no es solamente un credo. La fe es o va más allá de un credo. Nuestra fe debe afectar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Cuando la fe va más allá de lo que yo digo que creo, mi estilo de vida cambia conforme a lo que Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como hemos notado en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo especifica que lo que va a escribir, lo que él va a escribir en los próximos o en las próximas líneas o en los próximos párrafos, lo va a hacer para aquellos que son considerados santos y fieles. Y posteriormente, él comienza a mencionar algunas características, pero hoy yo solamente quiero enfocarme en las características del versículo 13. Librados y trasladados. Mientras el apóstol Pablo está hablando de las características del creyente santo y fiel, una de las cosas que él menciona en el versículo 13, bueno, yo pudiera mencionar algunas para que usted tenga una noción
de lo que el apóstol Pablo está diciendo sobre los creyentes santos y fieles. El apóstol Pablo comienza diciendo que una de las características que tiene el creyente santo y fiel es que tiene fe y tiene amor. Y eso lo lleva, o eso lo tiene a causa, dice el versículo 5, a causa de la esperanza que nos es guardada o que nos está guardada en los cielos. Es decir, que el creyente santo y fiel primero tiene que tener fe y luego tiene que tener amor por los santos. Y eso lo hace porque tiene una esperanza que está guardada para él en los cielos. Lo otro que dice el apóstol Pablo es que el creyente ha oído y ha creído en el evangelio o en la palabra verdadera del evangelio. Luego, si vamos descendiendo, si vamos bajando en los versículos que el apóstol Pablo dice, otra de las características que tiene el creyente santo y fiel es que está listo a recibir el conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría e inteligencia espiritual para poder entender o para poder andar como es digno del Señor, agradable en todo. Escuche bien, agradable en todo. El creyente lleva fruto en toda buena obra y el creyente se mantiene creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Luego recibe fortaleza y recibe poder conforme a la potencia de su gloria. Porque el creyente santo y fiel necesita paciencia, dice el apóstol Pablo, necesita permanencia o longanimidad y necesita gozo. El creyente característico, el creyente que es santo y fiel, tiene la característica de que muestra siempre toda paciencia, toda permanencia o firmeza, todo gozo, y siempre vive dándole gracias a Dios. Y ahí entran los versículos que yo acabo, o el versículo que acabo de mencionar, y las dos características que yo quiero detenerme un poco ahí. Nosotros debemos de mantenernos constantemente dándole gracias a Dios por estas dos características del versículo 13. Primero, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando el apóstol Pablo hace mención de que nos ha librado, preste atención a esto porque es importante y ya estoy terminando. Cuando el apóstol Pablo dice que Él nos ha librado, esta libertad no ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo. Escuche bien, cuando el apóstol Pablo dice que el Señor nos ha librado de la oscuridad o de la potestad de las tinieblas, esta libertad no ocurre cuando usted aceptó a Cristo, sino que ocurrió ya cuando Jesús expresó en la cruz con su mano es. My God. A partir de ese momento, la acción fue, escuche bien, cuando Jesús dijo consumado es, a partir de ese momento, la acción de Jesús ha sido siempre atraernos o jalarnos, decimos los dominicanos, jalarnos hacia Él, para Él. Escuche bien, luego que Él dijo consumado es, entonces Él se ha encargado de alarnos, atraernos. Y si nosotros utilizamos alguna ilustración, podemos decir, podemos afirmar
que de la manera que Él nos comenzó a dar fue por medio de las cadenas que nos ataban. Así que esta liberación es conocida como un rescate arrebatador. Wow. Cuando yo me entendí lo que es un rescate arrebatador, yo pude dar gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo. Yo pude decir gracias, Señor, porque tu liberación ha sido un rescate arrebatador. ¿Saben cómo es un rescate arrebatador? Que llega el momento en el que yo estoy en un punto tan difícil, pero llega un punto en el que, aunque no estoy viendo por dónde voy a salir, llega alguien, hace un hoyo, hace un espacio y dice: te voy a sacar por aquí. Y tú no sabes, el rescate arrebatador es de segundos. Tú no sabes cómo fue que lo hizo. Tú solamente sientes cuando alguien te agarra y te jala. Eso es un rescate arrebatador. Esta liberación que el apóstol Pablo dice que Jesús hizo para nosotros, esta liberación indica que nuestras cadenas fueron quitadas y fueron rotas. Escuche bien, porque mientras el rescate fue arrebatador, nos alaron, Jesús nos aló hacia Él. Cuando estuvimos cerca de Él, entonces Él no solamente quitó las cadenas, sino también que las rompió. Ay, 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 ay. Esto es una liberación poderosa, hermanos. Y usted tiene que entender que cuando usted fue liberado del pecado, usted no solamente recibió, Jesús no solamente quitó tus cadenas, sino que las rompió. ¿Te explico eso? Eso está muy sencillo. Porque puede ser que tú tengas cadenas que tengas que quitártelas. Yo me puedo quitar esto. Yo me lo quité. Pero otra cosa es que hizo Jesús, fue que la rompió. Ay, ay, ay. Lo que indica es que esas cadenas no tienen posibilidad de volver a atarte. Ay, 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 ay. Mientras te quiten las cadenas, hay posibilidad de que las cadenas vuelvan a amarrarte. Pero cuando Él rompió las cadenas, Él las hizo ceniza, las hizo pedazos. No hay posibilidad de tú volver a ser un esclavo del pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice respecto a la liberación que el creyente santo y fiel recibió. Esta liberación indica que nuestro libertador no es un nuevo dueño, sino un dueño, el dueño original que encontró lo que se le había perdido. Wow. Permítanme tomarme un tiempito y hablarles de una experiencia que tuvimos en mi casa. Teníamos ya un tiempo viviendo por allá y un día nos topamos con un perro. Enércida le puso María Popi. Era un chau chau. Era un perro de raza. Era un chau chau. Y este perro, recuerdo, tenía la lengua negra o oscura. Y yo recuerdo que cuando Enércida le dijo, de ahora en adelante se va a llamar María Popi, nosotros adoptamos ese perro. Y estábamos contentos con el perro. Le dábamos comida, él se la comía. Le dábamos un lugar para estar ahí cuando llueva o en la noche para que duerma y él lo hacía ahí. Pero había algo extraño en él que me llamaba mucho la atención. Y era que cada vez que yo, me pasó como en dos ocasiones, cada vez que yo intentaba acercarme a él y tratar de darle cariño, yo digo, parece que él recordaba su dueño original y lo que él hacía era que me tiraba a morder. Porque él sentía como que yo no era su dueño.
El que me está acariciando no es mi dueño. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de contacto con un gente que yo no conozco. Y el perro siempre que yo intentaba hacer contacto con él tiraba a morder. Y se ponía... Duramos como 2 meses con ese perro ahí en la casa. Escuche bien. Hasta el día que pasó su dueño en un motor. El dueño pasó al frente de la casa, pasó hacia el oeste. Y el perro comenzó a inquietarse. Y comenzó a ladrar. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver, cuando viene un ladrón, para allá que ustedes saben que es bien famoso eso. Cuando viene un ladrón, cuando salimos y vemos, no hay ningún ladrón. Y el dueño escucha el ladrido del perro y pasa otra vez del oeste hacia el este. Frena en casa y dice, oh, pero ese es, y le da su nombre. Lo que no recuerdo ahora mismo es su nombre. Pero le dio su nombre. Pero fulano. Y el perro empezó a mover la cola. Y yo tuve que salir, abrir el portón. Y cuando abro el portón, el perro fue hacia su dueño. Y el dueño lo primero que hace es que se hinca y comienza a acariciarlo. Y yo veo que el perro está contento. Y yo dije, wow, qué locura. Recuerdo que el dueño comenzó a preguntarme, ¿qué tú le dabas de comer? Porque él come una comida muy fina, el pedigrí ese. Y yo le dije, no, yo cuando le daba harina y se me puso la mano en la cabeza y me dijo, ay, mi madre, ese perro nunca ha comido eso. Y ustedes lo bañaban. Y yo le dije, yo nunca he podido bañar ese perro, pero cada vez que yo intentaba tocarlo me mordía. Me dijo, wow. Él tiene que tener muchísimo sucio y muchísima pulga. Y luego que tuvimos un momento de conversación, él le dijo, vámonos. Y le mencionó su nombre otra vez. Prendió su motor y él aceleró como que él estaba normal. Y el perro comenzó a correr detrás de él. Cuando yo estoy estudiando el libro o este versículo de que Jesús nos ha librado, no es que somos perros, ni éramos perros, pero es una analogía, podemos comparar las condiciones con esto que yo le estoy diciendo. Porque cuando el libertador original, cuando tu dueño original te encuentra en un estado de pecado, él dice, pero no fue así que yo te crié, no fue así que yo te hice. No fue ese tipo de comida que yo te acostumbré a darte. No es esa manera en la que yo quería limpiarte. No es esa forma en la que yo quería. Y a veces nosotros en el mundo contaminado del pecado, a veces recordamos cómo nuestro dueño nos trataba y queremos comportarnos de manera violenta. Tenemos depresión, reaccionamos porque sabemos que nuestro dueño original no nos trataba así. Maya. Cuando el apóstol Pablo dice que Jesús nos ha libertado, nos está diciendo que Él es el dueño original. Y cuando Él te encontró, Él te aló por las cadenas, quitó tus cadenas, las rompió y te llamó por tu nombre. Ay. Y te dijo, para esto tú fuiste llamado. Tú no fuiste llamado para estar en cadena, sino para ser libre. Hay alguien aquí que ha sido libertado por el poder de la sangre redentora de Cristo. Ay. Yo te he puesto un nombre desde antes de la fundación del mundo. Yo te he puesto un propósito. Yo te he marcado. Y tú puedes correr donde tú quieras. Pero cuando yo te encuentro, tú vas a ser liberado de la potestad
de las tinieblas. Esta liberación indica el conocimiento de nuestro verdadero propósito. My God. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es que nosotros hemos sido trasladados. Este traslado es lo que conocemos como cambio de situación o de lugar. No en el sentido de deportación. Escuche bien. Este tipo de traslado que Jesús ha hecho para nosotros no es en el sentido de una deportación, sino en el sentido de un rescate. Este traslado no indica que vamos de un mejor lugar a un peor lugar, sino todo lo contrario, de un peor lugar a un mejor lugar. Por eso es que el apóstol Pablo empieza diciendo, o dice, que el traslado ha sido de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús. Es decir, que nosotros hemos sido movidos, nuestra situación cambió, nuestro lugar cambió, por ejemplo, de las tinieblas a la luz, de ser un esclavo a ser un hijo, de la condenación al perdón, del poder inferior de Satanás al poder supremo de Dios, de la desesperación a toda paciencia, de la inconstancia a la permanencia y firmeza, de la tristeza al gozo. A veces pasa aquí, ha pasado algunas veces, las maestras van a confirmar esto. Hay un niño que deben recogerlo a las 12 del mediodía, 11:45. De ese niño no conocemos ni al papá, y a veces envían un motorista que recoge al niño. Estamos asociados aquí en la escuela con el motorista. Sabemos que ese motorista vino a buscar a ese niño. Pero ha pasado en ocasiones que viene el padre y no avisa. Porque al padre legalmente le toca recibir o pasar tiempo con su hijo. A veces vienen el viernes, porque le toca el fin de semana con su hijo. Y él viene y busca a ese niño. Y a veces nosotros nos ponemos, cuidado, nosotros no conocemos a ese hombre. Ese niño no se va a entregar hasta que no nos contactemos con la madre. Y la madre nos diga si ese es el padre, cómo es el padre. Mande una foto, mande algo para descubrir, para convencernos de que ese es el padre. Porque el papá nunca lo hemos visto. Pero hay algo que siempre sale en evidencia. Y es que a veces el niño saca la cabeza, ve a papi y dice, ¡papi! Entonces, aquí en la escuela decimos, parece que es verdad. A veces ese niño está desesperado aquí. Él está cómodo, recibe comida, recibe todo, él está cómodo, él se siente bien aquí. Pero él se siente a la vez incómodo porque este no es su lugar. Aquí él no puede correr. Aquí él no puede hacer las cosas que de común él hace. Por lo tanto, se siente incómodo de estar aquí. Pero cuando él ve a papi, aunque el equipo de maestros está disputando con el padre, es que yo no sé si usted es el padre, es que yo no le puedo entregar a ese muchacho. El niño sale corriendo hacia el padre y vocea, papi, llegaste.
Y eso lo único que hace es que baja nuestra guardia. Y decimos, ok, si el niño reconoce a ese hombre como su padre, entonces podemos dejarlo ir. ¿Sí o no? Lo que indica esto es que el niño está consciente. Una de las cosas que indica, él está consciente de que él va a ser trasladado a un lugar que para él es mejor que aquí donde él está. Wow. Él sabe que él va a ir a casa de papi. Y él sabe que allá él tiene todos los juguetes que a él le gustan. Él sabe que allá donde papi, él puede comer lo que sea. Le puede decir, papi, quiero pizza. Y él se la va a dar. Porque él entiende que él va a un mejor lugar. Así pasa, así ocurre con el traslado que el apóstol Pablo dice aquí. Es un traslado a un mejor lugar. Es un traslado donde usted se va a sentir completo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cristo, quien nos ha dado redención por su sangre, ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha dado liberación de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Nos da la oportunidad de conocer su voluntad y eso nos hace dar gracias porque Jesús ha compartido con nosotros su herencia en luz. Este traslado, esta liberación y traslado nos ha permitido recibir o compartir la herencia de Jesús en luz. Y por eso hoy celebramos. Y por eso hoy celebramos nuestra liberación y traslado. Alguien puede decir conmigo, yo he sido librado y trasladado. Alguien puede decirlo. Yo he sido, vamos, diga conmigo, yo he sido liberado y trasladado. Por eso hoy celebramos. Hoy celebramos. Hoy celebramos. Hoy celebramos. Recibimos liberación y traslado. Escuche esto. Celebrar sin conocer por qué celebramos. Estamos solamente siguiendo una tradición. Y lo que hoy hacemos es una celebración porque conocemos por qué estamos celebrando. ¿Hay alguien que sabe por qué está celebrando? Diga conmigo, hoy yo celebro mi libertad de las tinieblas y mi traslado al reino de Dios. Vamos, diga conmigo, hoy yo celebro que Cristo quitó y rompió mis cadenas. Vamos, hay alguien que puede decir esto. Yo celebro que Cristo quitó y rompió mis cadenas. Pero dígalo como que usted está libre ya. Porque parece que usted está atado. Vamos, póngase de pie, póngase de pie. Y dígalo conmigo. Yo celebro que Cristo quitó y rompió mis cadenas. Yo celebro que por su sangre Él me atrajo para toda paciencia, para toda firmeza y para todo gozo en Cristo. Diga conmigo, hoy yo celebro mi liberación y traslado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, iglesia. Bien rápido, yo quiero hacer la pregunta.
Hay alguien que necesita la oración en este momento.